Bien, y pues con el título lo dice todo. Yo no soy mi cerebro, filosofía de la mente para el siglo XXI. Gabriel tiene, por ejemplo, voy a leerles este párrafo, una crítica a lo que podría entenderse como la tesis naturalista, o lo que él llama el naturalismo. Otra cosa, Gabriel escribió este libro para defender, desde una posición idealista, Kant, Fichte, Hegel, Schelling, la idea de la libertad humana. El libre albedrío, tal como lo entienden, el libre albedrío no como se entendía en el pasado, sino como lo entiende el siglo XIX, sobre todo el idealismo alemán. Bien, en últimas, lo que quiero decir es la defensa que va a hacer Gabriel de la libertad y de su desenvolvimiento histórico en la cultura. La solución aquí propuesta de la paradoja del libre albedrío es que el principio de razón suficiente es correcto, y que sin embargo tanto el determinismo físico como el neuronal podrían ser ciertos. Sabemos que no lo son. Podrían ser ciertos, sabemos que no lo son. Principio de razón suficiente, hay una razón por la cual la cosa, todo lo que es así y no de otra manera. Una razón, no una causa necesariamente. Entonces nuevamente, la paradoja del libre albedrío es que el principio de razón suficiente es correcto, y que sin embargo tanto el determinismo físico como el neuronal podrían ser ciertos, aunque sabemos que no lo son, pero eso solo amenazaría nuestra libertad si todos los acontecimientos pertenecieran únicamente al orden físico, lo que a lo sumo significa que se pueden entender plenamente en el lenguaje de las ciencias naturales y con sus recursos y mejor que de cualquier otro modo. Esta sería la tesis del naturalismo, que sin embargo se ha demostrado bastante infundada bajo el escalpelo del análisis filosófico. Esto es así por la sencilla razón de que aquellos acontecimientos que vienen al caso en relación con la libertad no están determinados únicamente por causas rigurosas. Algunos solo tienen lugar cuando el agente está involucrado en ellos. Tales acontecimientos tienen algunas condiciones que no son causas rigurosas, por ejemplo, razones. Por lo tanto, hay libertad de acción. Podemos hacer lo que queramos. Sí, de este lado. Entonces, fíjese que la pregunta que quisiera hacer para introducir el asunto de como lo plantea Daniel Dennett, es si la tesis de Dennett es naturalista. Ese es el primer asunto, y se entiende por naturalismo el hecho de poder explicar en el lenguaje de las ciencias naturales, lo que sucede respecto a la libertad. En uno de esos casos, si alguna de esas explicaciones que implican causas rigurosas, tendrían la consecuencia de que no hay libertad. Pero sin embargo, Gabriel quiere defender la idea de una libertad en el sentido que no se puede reducir la situación de la libertad cuando los fenómenos de la libertad, los acontecimientos que implican la libertad, no se puede reducir a causas rigurosas. Si no se puede reducir a causas rigurosas, que es posible actuar de un modo o de otro, que es contingente y que se puede tomar una opción u otra, es que hay espacio de libertad. Esa es la tesis de Gabriel. Ok, entonces, por un lado, persigo. Incluso Gabriel, que defiende la idea, acuérdense que otro tema que ha venido saliendo entre nosotros es la relación con los animales, es decir, los límites. Este seminario se llama Los límites del humano, y muchas veces el tema que ha aparecido y que apareció el semestre pasado en Derrida, en Agamben, ¿qué más? Sí, es casi en todos. Aparece el tema de la relación entre lo humano y lo animal. Entonces, también una manera de plantear el asunto es ver esa relación entre relación de diferencias, de continuidades, discontinuidades, diferencias, etcétera, entre lo humano y lo animal, para plantear el asunto de los límites del humano. Gabriel, que defiende la idea de libertad, sin embargo, es prudente respecto a esto.
Estos logros reflexivos nos hacen, empero, más valiosos que otras especies. Como escribe Kant, la dignidad no es un valor relativo y por tanto nada que nos eleve por encima del resto del reino animal. Y que haya una dignidad, pero es que eso no sea una sustancia ni una esencia, sino que tiene que ver con la idea misma de la libertad. De que haya dignidad humana sobre la que posiblemente se basan nuestros derechos humanos, no se sigue que podamos maltratar a las demás especies. O sea, si hay libertad, que es la base de la dignidad para Gabriel, no significa por eso que podamos maltratar a las demás especies. Peor informadas claramente acerca de nuestro reino de los propósitos. Del contrario, nuestra dignidad sería un valor relativo que en concreto nos deja en mejor lugar que a los demás seres vivos. Ok, entonces la tesis de tal vez yo leí, la tesis de Gabriel es esa. Digamos, el hecho de que podamos defender la libertad, tal vez como él cree que lo puede hacer, no significa que tengamos derechos de explotación indefinida, de una voluntad de dominio sobre los otros seres de la naturaleza. Bien, eso simplemente para ver lo que es el propósito del libro de Gabriel, que parece alejarse un poco de la posición de Dennett. Sin embargo, hay un planteamiento de Gabriel que me llama la atención. Y esto lo llama embrutecimiento hacia arriba, y hay dos tipos de embrutecimiento que nos impiden pensar el asunto de la libertad o volver a pensar el asunto de la libertad, y lo llama embrutecimiento hacia arriba, uno, y el otro embrutecimiento hacia abajo, que les cuento. El primero tiene que ver, incluso cita a Sartre ahí, se sigue más a Sartre en este sentido. El embrutecimiento hacia arriba consiste en el entusiasmamiento que hacemos de modo tal que las personas pierden su humanidad. Lo digo en mis palabras, pero eso es la tesis. Y desarrollo un poquito el asunto. Como cuando la sola idea de la creencia en Dios para Sartre ya sería ese tipo de embrutecimiento hacia arriba. Como que si uno tiene que, en vez de aceptar la humanidad, tratar de poner un ser superior, etcétera, y con eso entonces nos ahorramos una cantidad de explicaciones y de cosas. El diseño inteligente no de Dennett, sino de sí, más o menos. Sí, más o menos. Listo. Pero él dice Marcus Gabriel, que ese tipo de embrutecimiento hacia arriba en nuestros días no tiene que ver con la religión ni con la idea de Dios, sino con el posthumanismo y con el transhumanismo. Y los dioses son los dioses de Silicon Valley. Así. Y con toda la idea de que la humanidad tiene que ser superada en provecho de un proyecto tecnológico. Cyborg, y que él llama cerebrocentrismo. Centrismo, o la celebración de las funciones cerebrales. En la medida en que, eso es la tesis funcionalista. Acuérdense que esto no soy mi cerebro, ¿no? Entonces tiene que oponerse a todos aquellos que consideran que sí soy mi cerebro, y además sí soy mi cerebro porque el cerebro se puede describir funcionalmente. Entonces Silicon Valley tiene la idea que podemos abandonar ese soporte biológico, y entonces las funciones pueden instalarse en otro tipo de soporte que sería más perdurable e incluso inmortal. ¿Me entienden? Sí. Ok. ¿Listo? Esa es la idea. Desde Marvin Minsky, desde hace mucho tiempo que viene trabajando en la idea de que la mente puede estar construida sobre soportes que no son necesariamente neuronas o biológicos. Bien, y eso implicaría que si nos morimos, pues instalan allá nuestra mente en un aparato y podría seguir existiendo. Bueno, eso lo llama Marcus Gabriel embrutecimiento hacia arriba. Bien, de una así. Pero hay un embrutecimiento hacia abajo, que lo llama darwinitis. Darwinitis. Y eso parece más coincidir
Cuando hablemos de cyborg y esa cosa, podríamos ver los límites del humano o los no límites del humano en el embrutecimiento, o si uno hacia arriba. Pero lo que más coincide con Dennett sería el otro. Les pongo si las páginas de eso para que si algún día revisan este texto. Página 278, él habla de un embrutecimiento hacia abajo, y en la 276 hacia arriba. Embrutecimiento hacia abajo o darwinitis, cuando creemos que todo el comportamiento humano, eso sí la cito, cuando creemos que todo el comportamiento humano se puede explicar, subrayo yo, plenamente mediante biología evolutiva. Entonces eso sería el embrutecimiento hacia abajo. Claro, ¿por qué es un embrutecimiento hacia abajo? Porque sería una reducción de la libertad humana a una conducta biológica y que se puede explicar por selección natural, únicamente por selección o plenamente por selección natural. ¿Sí? Los dos puntos, estos dos extremos, el embrutecimiento hacia arriba y el embrutecimiento hacia abajo, pondría límites a la noción de libertad. ¿Listo? Dice Gabriel, un paso importante es aprender la lección de la modernidad. La modernidad tiene varias caras, ¿no? Hay una modernidad eurocéntrica, etcétera, etcétera, que hayamos visto y que hablamos otra vez a partir de lo de los caníbales y eso, digamos, el discurso colonial, poscolonial o decolonial. Y sí, ha habido una crítica a la modernidad, pero para Gabriel no podemos desprendernos totalmente la idea de modernidad, porque la modernidad misma tiene la idea de que los hombres son iguales entre sí, que hay universalidad, solo que ellos mismos en un determinado momento, los europeos que formularon eso, no extendieron esa humanidad a todos los seres humanos y vieron que había diferencia entre hombres y mujeres y volvieron a introducir problemas de raza, de género, etc. Pero finalmente, dice Gabriel, es importante aprender la lección de la modernidad de que no hay salvajes y de que tampoco lo son los animales tampoco son los salvajes, de los que nos distinguimos, en principio por llevar con nosotros un fantástico autorretrato. Es decir, podemos pensar a nosotros mismos, hacernos un autorretrato de nosotros mismos que no pueden hacer los animales, pero eso no sigue que ellos sean salvajes. Somos diferentes de otros animales, eso es todo. Por lo tanto, de ahí no puede provenir nuestra dignidad. Es que ese es un punto. Él defiende aquí una idea de la dignidad que depende de la libertad, pero el que seamos diferentes de los animales, de ahí no puede provenir nuestra dignidad. Tampoco cree que la noción de libertad es un esencialismo. No se nos da como natural o implantada, y esto es lo que es importante, que es muy sartreano, marxista incluso, como una tarea que llevamos mucho tiempo sin cumplir, o idealista. No se nos da como algo natural o implantada nuestra libertad o nuestra dignidad, sino como una tarea que llevamos muchos tiempos sin cumplir. O sea, que no se ha realizado plenamente. El ser humano no ha llegado todavía a su meta. Sí, proyecto humanistas. En este libro he esbozado, continúa, las líneas maestras de una filosofía del espíritu para el siglo XXI. La palabra espíritu en sentido Geist, que prefiero usar que mind, o que mente, porque pues espíritu no solo significa los procesos que hace nuestro cerebro, sino también su desenvolvimiento histórico y las instituciones creadas. En este libro he esbozado las líneas maestras de una filosofía del espíritu para el siglo XXI. Mi intención era desarrollar el concepto de libertad intelectual y defenderlo de los programas de reducción y eliminación que quieren convencernos de que no disponíamos de espíritu ni de libertad. El adversario lleva por nombre ideología y su intención principal es el versátil intento del ser humano de acabar consigo mismo. Hoy día cobran muchas formas rondando en torno a las ideas del transhumanismo y poshumanismo. Esto es, de que el tiempo del ser humano ha llegado a su fin, porque vamos a superar nuestra naturaleza biológica convirtiéndonos en cyborg. Bueno, en fin. En resumen, la edad moderna mantiene fantasía. No sé. No, con eso basta. Listo, eso es Gabriel. ¿Sí? ¿Por qué me va a servir de introducción a Daniel Dennett? Porque Daniel Dennett tiene una perspectiva darwinista de nuestra mente.
Bien, ese es el punto. Sin embargo, yo no sé si ustedes que miraron esto habrían pero yo quisiera, no sé si dejarlo como hipótesis, o sí, como hipótesis de trabajo, y es que Dennett tiene una lectura darwinista, evolucionista, darwinista, de nosotros mismos y del desarrollo de lo humano en continuidad con la naturaleza, o si no, no sería darwinista. Sin embargo, no es reduccionista. Ese sin embargo es el que yo quiero dejar ahí planteado, si quieren, como una pregunta: ¿hasta qué punto es reduccionista o no? Porque Daniel Dennett sostiene en su libro que hay, obviamente, evolución por selección natural, pero que también hay evolución cultural. Y todo el tema del libro es tratar de ver cómo se pasa de una a la otra, o cómo una es el antecedente que permitirá pasar a la otra. ¿Qué es lo que sucedió con nuestras mentes entre una y otra cosa? ¿Sí? Pero cuando explique eso, quisiéramos saber si está haciendo una reducción de la evolución cultural al darwinismo, a la selección natural. Ese sería el problema para entrar en el texto de Dennett. ¿Listo? Es decir, sí haría parte de lo que llama Gabriel embrutecimiento hacia abajo, es decir, darwinitis. ¿Bien? Yo creo que Dennett escribe claro, ¿sí? Pone ejemplos, argumenta, pone experimentos mentales. Entonces yo pensaba que podíamos simplemente aterrizar en esta obra, que es la última de Daniel Dennett, la última en el sentido que sobre la conciencia. Viene pensando desde él escribió un volumen así de grueso que se llama, en el 91, La conciencia explicada. La tesis principal de ese libro no ha sido abandonada, ha sido reformulada, perfeccionada según él, y ha demorado durante todo su trayecto, desde los primeros textos de su tesis de doctorado hasta acá, 50 años, dice, tratando de dar una explicación consistente de la conciencia y de la mente. Y este es el resultado final del viejo Dennett. Bien, después de 50 años de trabajo, se escribe esto en que recoge gran parte de su trabajo anterior y nuevos aportes, digamos, que cooperan o que colaboran en esto, pero que de todas maneras él cree que se puede dar una explicación satisfactoria, aunque no en todos los detalles, de la mente y de la conciencia. Es ambicioso, ¿no? El asunto, no voy a... No, esto es la mente, aquí está en el libro. ¿Vale? Así, después de 50 años, creo que puedo hablar, dice él, una explicación consistente. Lo satisfactorio depende de lo consistente que pase. Y que eso va a implicar que nosotros hagamos un esfuerzo de la imaginación por desprendernos de una serie de prejuicios, que bueno, es todo el ejercicio del trabajo filosófico que consiste en eso. Hay unas cosas que nos impiden ver las cosas. Y si nos quitamos esos prejuicios, de pronto el asunto, la cosa aparece de un modo mucho más claro y más sencillo si nos quitamos los prejuicios que nos evitan pensar eso. En la introducción, ahora sí, Dennett, en la página 17, bueno, las ideas, el razonamiento del libro, el argumento, el núcleo del razonamiento. El razonamiento está formado por 3 arduos ejercicios de la imaginación, que es los que nos va a pedir. Dice en la página 17, poner nuestro mundo patas arriba, siguiendo a Darwin y Turing. Yo voy a ya que eso está ahí, y como hemos leído algunas cosas, entonces lo voy a explicar un poquito por qué es tan importante Darwin y Turing. Darwin es un movimiento que va, no tiene que ser el embrutecimiento, es distinto, ¿no? De abajo hacia arriba. Bien. El de Turing, de arriba hacia abajo. Explico. ¿Por qué es tan importante inversiones que necesita la imaginación de Darwin y Turing? Primero, Darwin, lo que podríamos llamar lo que llama Daniel Dennett, la inversión darwiniana de abajo hacia arriba. La tesis que va a sostener es que los seres vivos, por selección natural, operan de este modo.
ciegamente. ¿Bien? Hay razones, pero no se necesita alguien que razone. Es decir, los seres vivos tienen finalidades, pero ellos no saben que las tienen. Sin embargo, nosotros podemos explicar cómo es que actúan, cómo es que su conducta, cómo es que se adaptan, qué relación tiene con el medio ambiente, en qué consiste su comportamiento, y a partir de cómo es que, ver para qué es. ¿Bien? Pero este movimiento o esta operación es ciega. Cómo es que no lo necesita saber el agente que uno está describiendo. ¿Listo? Pero nos sirve esta manera de ingeniería inversa, que es cómo es que y para qué es. ¿Bien? Explico un poquito más. Al azar hacen muchas cosas, digamos así, déjeme hablar así como abstractamente. Pero unos sobreviven en vez de otros. Ahí opera la selección natural. Entonces, unos resultan ser más eficientes en la adaptación, resultan ser más competentes en la adaptación, y entonces sobreviven respecto de otros. Entonces, uno puede saber que el mecanismo es ciego, pero que tiene una finalidad. ¿Listo? Ingeniería inversa la llaman. ¿Por qué inversa? Porque uno cuando hace ingeniería, conscientemente, dice, ¿para qué necesito hacer la cosa? Entonces crea el mecanismo para llevar a cabo la acción. Medios para fines. Pero aquí no, aquí son medios para fines, pero medios ciegos para fines. Luego lo estás invirtiendo. Primero el cómo y después explicas el qué. Pero uno, para explicarlo, puede primero ver el para qué de los seres vivos y ver entonces cómo es que ha funcionado eso. Entonces, ojo a esto porque es importante introducir para qué, que implica introducir razones, pero razones ciegas. Bien, hay finalidad sin que ellos, los seres vivos, sepan de esta finalidad, sean conscientes de esa finalidad. La página que les estoy leyendo, la 57, yo sé que eso no se los puse. Hasta el momento lo que espero haber demostrado es que Darwin no acabó la teleología, la naturalizó. Las razones existían mucho antes, hay razones, entiendo como que hay fines, ¿cierto? Mucho antes de que hubiera razonadores, esa es la idea de él. O sea, sin esto, Daniel no puede explicar nada. Porque no está explicando, ojo, solo causas ciegas. Está haciendo ingeniería inversa. Está explicando razones a partir de finalidades. Pero a quienes le explica eso, quienes son objeto de su explicación, no las conocen. Bien, solo que la selección natural, en general, finalmente, te puede explicar por qué se elige unos sin otros. Se seleccionó uno sin otro. Creo que no hay problema con eso, ¿o sí? No. ¿Hay biólogos? Vale, listo. ¿Tú? ¿Sí? Bueno, dale. Sí, no creo que hay problema. Es nada, no se está inventando nada. Jacques Monod ya había dicho, en vez de teleología, teleonomía, para poder introducir de un modo inmanente los fines sin necesidad de que fueran trascendentes a la naturaleza. Los fines son la naturaleza misma. ¿Listo? Los mecanismos, en la medida que son más eficientes unos con otros en una relación de competencia, pues obviamente tendrán más fines que otros. Ganar la competencia. ¿Ok? Pero lo explico mejor. Hay razones por las que diferentes partes están conformadas del organismo, están conformadas y dispuestas del modo en que lo están, porque están de ese modo y no de otro. Podemos aplicar ingeniería inversa a cualquier ente que se reproduce, determinar lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo y explicar por qué es bueno o malo en qué eficiente o no eficiente, sirvió o no sirvió. He aquí el nacimiento de las razones, y es agradable señalar que se trata de un caso de lo que Glenn Anderson ha llamado acertadamente darwinismo del darwinismo. Observamos el surgimiento gradual de las especies de razones a partir de las especies de meras causas.
Al principio uno solamente puede ver es acción y reacción, pero después se van incorporando acciones desde un paramecio hasta una jirafa. Observamos surgimiento gradual de las especies de razones a partir de las especies de meras causas, de los para qué a partir de los cómo es qué, sin ninguna frontera fundamental trazada entre ellos, del mismo modo que no hay ningún primer mamífero, tampoco hay ninguna primera razón, el primer rasgo de la biosfera que ayudó a que algo existiera porque lo hacía mejor en existir que su competencia. Ciertas razones de razón. La selección natural es un buscador automático de razones que, y pone entre paréntesis, entre comillas, que descubre, respalda y se centra todo eso, entre comillas, en las razones a lo largo de muchas generaciones. Lo pongo entre comillas para recordar que la selección natural no tiene una mente, o sea que no hay diseño inteligente en el sentido religioso, sino ingeniería natural. Hay diseño, pero no es diseño hecho por Dios, sino inmanentemente a la naturaleza que va poniendo su propio fin en la medida que va procediendo. Lo pongo entre comillas para recordar que la selección natural no tiene una mente, no tiene razones por sí misma, pero sin embargo es competente en esta tarea de perfeccionar los diseños. El lema del torneo de la evolución es que gane el mejor, y los ganadores, por ser los mejores, llevan consigo la justificación de sus mejoras. Eso no significa que, acuérdense que esto ya estamos en este es un libro del 2016, obviamente no está hablando solamente de selección por individuos, sino selección de grupos, etcétera, 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 cooperación, esto no es el egoísmo de Tolkien simplemente. Aunque a él le guste mucho Tolkien. O sea, lo mejor es aquí, el que gane el mejor no es el individuo, no, puede ser un grupo, una especie, es lo que mejor en términos de especiación. En cada generación, en cada estirpe, solamente algunos competidores logran reproducirse y cada descendiente de la siguiente generación o bien es simplemente afortunado o es afortunado de estar bien dotado de alguna manera. El último grupo resultó seleccionado. Por alguna causa podráis decir, aunque sería mejor, por alguna razón. Causa es que es puramente mecánica, razón es que fines, que puedo describir fines. Fíjense la diferencia entre causa y razón. Una diferencia, es una diferencia filosófica, Wittgenstein la ha hecho. Bueno, es muy vieja, pero está ahí. Una causa no es lo mismo que una razón. Por eso cuando Marcus Gabriel habla de que está de acuerdo con el principio de razón suficiente, lo que no puede estar de acuerdo es sí con el principio de razón, lo que no puede estar de acuerdo es con simplemente una causalidad ciega para la libertad. Bien, entonces, ¿qué hace Dennett aquí? Mostrando que con la evolución, con la teoría de selección natural de Darwin, no explica solo causas, como si estuviéramos en física, sino razones. Los organismos tienen razones, aunque no sepan, aunque no la sepan, aunque no sean razonadores, sino que es una operación ciega, pero con razones, que no es lo mismo que si fueran piedras. ¿Ok? Bien, o átomos simplemente. El último grupo resultó seleccionado. Este proceso explica la acumulación de funciones mediante un proceso que rastrea a ciega las razones y crea cosas que tienen propósitos, pero no necesitan saberlo. Insistí en eso, insistiremos hasta. Bien, listo. Esa es la inversión de Darwin, la inversión del razonamiento que Darwin introdujo. ¿Listo? Turing, la máquina de Turing con que funcionan los computadores. Es de arriba hacia abajo. El otro es desde lo ciego hasta la... desde de abajo hacia arriba, el de Darwin. Este es de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, uno es consciente, por ejemplo, si cuando hace un algoritmo en aritmética o en geometría, un algoritmo es un conjunto de instrucciones, y esta palabra aparece todo el tiempo. Entonces, un algoritmo es un conjunto de instrucciones con una base de fija, una base de datos fija, que si uno sigue las instrucciones una después de otra, pues consigue un resultado. ¿Listo? Como el champú. Uno mira por detrás del champú. No hay que saber técnicas digitales para saber qué es un algoritmo. Usamos algoritmo constantemente. Entonces,
enjuague, lave, y a veces dice, repita la operación para que quede bien. ¿Listo? Está bien. Este es un conjunto de instrucciones, porque uno, ¿qué podría hacer? Tiene que ser unas instrucciones después de otra. Hay algoritmos dinámicos, ¿no? Que a veces, dependiendo de la base de datos, si esto, entonces si entonces no haces esto, sino que haces otro, y de eso depende de la base. En la medida que se modifica la base de datos, se modifica también el algoritmo y las instrucciones del algoritmo. Ok, vale. Y hay algoritmos abiertos, porque el sistema tiene que aprender a cambiar los datos dependiendo de la circunstancia. Por eso hay desde muchos sistemas algorítmicos también en los sistemas de computación. Pero me perdí. ¿Por qué hablo del algoritmo? Turing. La aritmética, cuando uno suma, cuando le enseñan a sumar, que hace una hilera así de números y después coge columna por columna, en fin, eso es un algoritmo. Y finalmente, pero Turing trató de hacer esto lo más simplificado posible, de modo tal que una máquina lo pudiera realizar. Entonces, si ven que va de arriba, nosotros que somos conscientes, incluso si nos preguntaran, ¿por qué lo pones en esa columna? Sabríamos por qué, podríamos dar cuenta de eso. No muchas veces, en un ábaco sabemos por qué. ¿Listo? ¿Cuáles son las razones de que estamos contando cosas, y lo ponemos en columna y sabemos por qué funciona así y no de otra manera? Entonces vamos de arriba, de que sabemos por qué, hacia abajo, a operaciones. Entonces, ¿qué ha hecho Turing? Poder reducir las cosas que hagamos conscientemente a un asunto puramente ciego, de instrucciones que siguen, y de modo tal que lo pudo hacer una computadora que no sabe que está sumando, pero suma. ¿Ok? De ahí la máquina de von Neumann hasta esto que tenemos acá. Bien, los algoritmos y los tipos de algoritmos pueden ir cambiando, hasta deep learning, hasta jugadores de Go que juegan, máquinas de Go que juegan con sí mismo, en fin, todo lo que quieran. Pero la idea básica de Turing era eso. Con esas dos herramientas parte de neto. ¿Listo? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Bien, eso es lo primero. Creo que el segundo punto ya lo hemos explicado un poco, que es la evolución de la evolución. La evolución básica es esa, pero la evolución evoluciona, ¿okay? Mejorando los procedimientos, mejorando los equipos, las maneras con las que esta ingeniería se va haciendo, los procedimientos, las cosas que usa, en fin. Y él lo llama diseño inteligente, hasta el ser humano. ¿Bien? La evolución de la evolución implica que en un determinado momento sabemos qué hacemos y conocemos los propósitos para eso. Eso hay que explicarlo. El libro tiene que hacer ese proceso. ¿Cómo se va de la evolución ciega a la evolución de nuestras mentes, que implica propósitos conscientes? Finalmente hay una tesis que este libro sostiene, que es nuestras mentes al revés, o la ilusión del usuario, que es el capítulo 14. Bien. Esto no lo puedo explicar ahorita, para esto sí me permitirán que no es fácil. Ir allá después que pase por el enemigo. ¿Quién es el enemigo? La gravedad cartesiana. Eso nos impide, entonces hay que atacar, hay que defendernos, hay que liberar la imaginación de algo que la obstaculiza y que la tiene atrapada. Sí, más adelante llegó lo que yo denomino explosión de MacCready, a partir del gran ingeniero y visionario Paul MacCready, creador de A diferencia de la diversificación cámbrica que se produjo a lo largo de varios millones de años, hace 530 millones de años, como lo dice Gould, la explosión de MacCready se dio en solo 10.000 años. En solo 500 generaciones. Según los cálculos de MacCready, en los albores de la agricultura, que es lo que estaba diciendo, hace 10.000 años la población humana mundial, más el ganado y los animales domésticos, solo representaba alrededor del 0,1% de la biomasa de vertebrados terrestres. No estamos incluyendo ni los insectos ni los higos, sería mucho más chiquito. Sin embargo, actualmente sus estimaciones, según sus estimaciones, las del ingeniero, están en el 98%. Eso es lo que llamamos el antropoceno, lo que otros autores llaman el antropoceno.
O sea, pasó del 0,1% en solo 10.000 años. En solo 10.000 años, lo que había tardado millones y millones de años, millones de años, la evolución aquí con la aparición del ser humano, en fin, y la población del ser humano y sus tecnologías, alcanzaron el 98% de la biomasa. Y la mayoría corresponde a ganado. Sí. Okay, no es solo no es la población humana, es la población de todo lo que produce el ser humano, hasta la población que hizo el ser humano. A lo largo de miles de años, en una esfera única, el azar ha pintado una fina capa de vida, compleja, improbable, maravillosa y frágil. De golpe los humanos hemos aumentado nuestra población, nuestra tecnología y nuestra inteligencia, hasta llegar a una posición de tremendo poder. Actualmente somos nosotros quienes manejamos la brocha. El orden que pone es inteligencia, tecnología y población. Para Daniel Dennett todo eso está, no puede ser que sea así. ¿Okay? Todo eso está imbricado. ¿Bien? No hay primero la inteligencia y después la tecnología, no. Hay una inteligencia, tecnología, pero la tecnología transforma nuestro modo de ser inteligente y a través de eso se ha ido modificando también la población. ¿Bien? Acuérdense que Dennett de algún modo también defiende la idea de la mente extendida. No lo he dicho, pero no lo dice en esos términos, pero en otro texto que se llama, aquí lo voy a decir brevemente, pero porque lo trabajo en el otro, pero lo voy a decir ya. En un texto que se llama Tipos de mente, de Daniel Dennett. Aunque no utiliza el término mente extendida con la que nos vamos a tropezar o cuando estemos en Andy Clark, la noción de mente extendida es de David Chalmers y Andy Clark. Y la vamos a ver en este texto sobre por qué fuimos cyborg, por qué siempre hemos sido cyborg, de Clark. Clark estudia esto desde los sistemas automáticos de aviación y todo este tipo de cosas hasta la navegación en la Polinesia. ¿Bien? Bueno, algunos animales, los que marcan territorio, dejan huellas, marcas, no solo para construir el territorio, sino, según Dennett, son una especie de marcas que dejan como boyas, señales que descargan la mente. Entonces no tienen que saber hasta dónde está el territorio en sus cabezas, sino que la huella afuera les dice dónde está el territorio. De modo tal que recuerdan con algo fuera. O sea, entonces descargan parte del proceso mental en el exterior. Cuando hacen eso pueden interactuar con el proceso mental. ¿Listo? Eso lo llamará Dennett, comprometiéndose con algunas cosas más fuertes, pero lo llamará Andy Clark y David Chalmers la mente extendida. ¿Bien? O el exocerebro también. O el exocerebro también hablan de eso. Listo. Roger Bach habla del el exocerebro, pero ellos lo habían visto así. También es una vieja idea, pero lo que quiero señalar es que es importante que nuestra memoria se descarga, y si se descarga queda un espacio para hacer otras operaciones, de modo tal que la memoria no solo está en el cerebro, listo, y que uno puede interactuar con esto. Pero lo hacen los pájaros, lo hacen todos los animales que descargan eso. Finalmente nosotros con palabras, hemos hecho marcas con la escritura, etcétera, etcétera, para descargar gran parte de nuestros procedimientos mentales. Bien, nuestros procesos mentales, con la ayuda de prótesis cognitivas, que son estas marcas dejadas en el entorno. El punto es que nosotros hoy, lo que se llama el postdiseño inteligente, descargamos cosas que hacen nuestros sistemas operativos, nuestras máquinas, que no sabemos cómo las hacen. ¿Sí me siguen o no? Ok, claro, no necesitamos. Y además es bueno, no necesitamos saber que tú imagines que supiéramos todo lo que... ¿Me siguen? O sea que, entonces, el problema es que, en un determinado, a ver, en el último capítulo, si ustedes se dan cuenta, toda la preocupación de Daniel Dennett no está en que descarguemos nuestra mente. Eso es importante incluso para poder explicar cómo es que nosotros somos lo que somos, ¿bien? O cómo hemos llegado a ser lo que ahora somos, a través de la evolución genética, biológica y la evolución cultural. Bien, vale, hasta ahí está bien. Pero hay un momento en que esta manía de descargar la cosa, o este hecho de descargar las cosas de nuestra mente, hemos construido también aparatos que procesen esa información.
independiente de que nosotros conozcamos el algoritmo de cómo lo hace. ¿Listo? Hasta ahí está bien porque sigue siendo todavía un instrumento. ¿Para qué necesitamos nosotros una calculadora o a veces el computador? Pues, no necesitamos saber cómo lo hace con tal de que lo haga. Entonces, cuando nos ya ha procesado los datos, la información, pues nosotros la usamos para otra cosa. Bien, el lío es cuando terminará tomando decisiones como las que nosotros tomamos. ¿Listo? Pues ahí está el punto, tal vez. ¿Listo? Y finalmente hay un momento en que los mismos, que esto es diseño inteligente, pero hay un momento que se llama post-diseño inteligente, que bien es posible que las máquinas lleguen a ser, escojan por nosotros ese tipo de cosas. Bien. Él cree que plenamente habrá que esperar como 50 años para si acaso eso suceda, pero ya hay preocupaciones con lo que hace Google cuando estamos poniendo una palabra para investigar que nos dice lo que queremos. Bien, ese es el punto. Nos puede guiar, inducir hacia lo que queramos. Tal como ha remarcado Douglas Hofstadter en una carta abierta a un antiguo estudiante, en ese momento trabajando en Google, en ese proyecto, el proyecto de que uno mete la mitad y ya te dice todo lo que tienes que buscar. Quiero que las máquinas, y dice en la carta, quiero que las máquinas sean fiables y mecánicas, no que estén siempre desviándose de lo que yo les pido que hagan. Y más adelante dice, le pides a Google que haga X, suponiendo que hará precisamente X, pero en realidad hace Y. Y este Y es lo que él, entre comillas, piensa, Google, que tú quieres, que tú querías decir. Ese es el problema. ¿Bien? Ok. Si ustedes se dan cuenta, lo que aquí está en juego es que, primero, les he dicho que hay darwinismo, diseño inteligente, post-diseño inteligente, son los 3 momentos del texto. ¿Listo? Y el tema de la libertad que está en juego, digamos aquí a través de todo esto, porque fue lo que planteé con Marcus Gabriel, pero fíjense que post-diseño inteligente es el final del texto, ¿cierto? Pero antes él tiene que explicar qué es el diseño inteligente y antes de esto tiene que explicar cómo es que funciona ciertos mecanismos que no saben por qué ni cómo propósitos, no conocen los propósitos y sin embargo tienen propósitos, razones. Listo, es como el movimiento del texto. Por otro, entonces digamos que esto todo del diseño inteligente tiene que ver, cuando planteamos los términos de los límites de lo humano, tiene que ver con las máquinas, ya lo hemos visto desde el semestre pasado. La cuestión de los límites del humano tiene que ver con las máquinas y ustedes los acaban de plantear. ¿Listo? Junto a Dennett, porque digamos, es una realidad, es una preocupación y no es una preocupación. Hace unos años eso parecía una bobada, pero lo mismo. Es como CRISPR, como K9 y ese tipo de diseño biológico que antes era también los sistemas que había no eran tan específicos y hoy se puede que no se haga. Lo que lo impide son restricciones legales, pero el diseño biológico se puede hacer, ¿okay? Y de hecho acuérdense que lo acaban de hacer en China y van a hacer un rollo con esto. Bueno, pero hace unos años la gente decía, uy, no, es de aquí a aquí. Bueno, entonces, listo, aunque ya algunos se habían puesto el grito en el cielo, Habermas, Katz y eso. Espérense, pero lo que estoy diciendo es que esto que estamos viendo son las preocupaciones que tienen que ver con las máquinas. ¿Listo? Bien, por un lado. Pero esto tiene que ver con los animales. La discusión también alrededor de los límites del humano tiene que ver con los animales. Entonces, entre la página, esto no lo voy a dejar pasar porque esto es importante a través del texto, y es que después de de esta explosión del antropoceno, digamos así para no repetirlo, McCready, dice Daniel Dennett en la misma página 20: las mentes humanas son sorprendentemente diferentes de las mentes de otras especies. Eso lo va a sostener. Son muchos más potentes y versátiles. Ojo a esto. La respuesta larga de cómo es que unas mentes tan notables empiezan a esclarecerse, no voy a leer todo eso, pero eso es una tesis de él y la va a sostener en el libro. Las mentes humanas son más potentes y versátiles que las otras mentes. Esta pasión, bueno. Y se defiende de los animalistas. Sí, y miren donde está planteado el problema con claridad.
Por ejemplo, es posible, después de decir esto, que las mentes humanas tal cosa, que algunos lectores ya están sacudiendo la cabeza por culpa de una afirmación que acabo de hacer. Acaba y transcribe otra vez la afirmación de que las mentes humanas son más poderosas y versátiles. Entonces, los que mueven la cabeza como, ¿realmente puedo tener estos prejuicios? ¿Acaso soy un chauvinista de la especie? Como dicen los animalistas, un especifista que realmente cree que la mente humana es mucho más extraordinaria que la mente de los delfines, de los elefantes, de los cuervos, de los bonobos y de otras tantas especies cuyos talentos cognitivos hemos descubierto en los últimos años. Es un lector de etología, no lo olviden, y ante los cuales nos hemos maravillado. ¿No es esto un ejemplo declarado de la falacia del excepcionalismo humano? Quizás algunos lectores estén ya a punto de botar el libro por la ventana. Otros puede que estén solo un paso, un poco inquietos por mi desliz políticamente incorrecto. Es gracioso para mí al menos, entonces pone que el excepcionalismo humano puede ser de un lado, que tiene dos versiones, que a favor y en contra del excepcionalismo. Los románticos y los, ¿cómo los llamo también? Y los aguafiestas. Si tuviéramos que diseñarlo, es como decir, hay unos que dicen que estarían a favor de Dennett. Perdón, no, Dennett no dice eso. Cuando Dennett dice él lo deja así. La mente humana es más versátil, digamos de este tamaño, es más versátil y tiene ciertas competencias que no tienen las otras mentes. Listo, entonces algunos dicen en contra de esto que, mire todo lo que han hecho, lo que hemos mostrado que hacen los animales, etcétera, etcétera. Incluso se puede decir que tienen sentimientos protomorales o morales. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, y eso se ha estudiado mucho, que hay solidaridad entre los animales y ese tipo de cosas. Cooperación y solidaridad, que es fuerte. Cooperación hasta una hormiga. Porque hay elefantes que tienen solidaridad. Como dice, ¿cómo se llama este etólogo? Lo cita también mucho el primatólogo holandés, Frans de Waal. Dice que, miren, él dice que hay una elefante que nació ciega y sin embargo la comunidad de elefantes, la manada de elefantes, no la deja morir, la cuidan. Entonces le asignan todo esto. Entiendan que no es que se sientan en una asamblea, sino fíjense como Daniel Dennett, ingeniería invertida, ¿no? El enfoque intencional sin que tengamos que atribuirle intencionalidad consciente, ¿no? Pero de todas maneras los elefantes, dado el cuidado que necesitan, además duran tanto tiempo en el embarazo de un elefante. ¿Cuántos son 24? No recuerdo qué número de meses es, pero es una cantidad. O sea, los elefantes requieren mucho cuidado, no tanto como los seres humanos, que solo se maduran por ahí a los 24 y cada vez más tarde. Pero de todas maneras los elefantes requieren de mucho cuidado. En principio, una neotecnia también tienen. La neotecnia no solo es humana, la neotecnia es gradual entre los mamíferos hasta nosotros. Y entonces, pero bueno, entonces nació ciega, le asignan, ojo, otra elefanta con la que migra. Las dos se golpean las caderas y van juntas. Cuando llegan a un sitio, entonces, ¿se acuerdan que se meten en el agua, en los pantanos y ellos se refrescan y todo eso? Pues se separan. Cuando tienen que seguir migrando, entonces, acuérdense que hay un sonido que nosotros no captamos nosotros, infrasonido que captan solo ellos, entonces hacen ese sonido para encontrarse, se encuentran y entonces se ponen felices, entre comillas, se alegran, aumenta su energía, de encontrarse y otra vez siguen el camino. Y el etólogo Frans de Waal sostiene, esto es solidaridad.
No se puede decir que no, aunque no sepas los propósitos. Ojo a esto, que este es el punto. O sea, el que no sabe no significa que no lo sea. Está bien, si seguimos incluso Dennett, podríamos también decir, yo creo que estaría de acuerdo con decir que ahí hay un afecto, por lo menos, de solidaridad, en el sentido que no dejas solo al otro. Ahora, que lo sepas y que cumple una ley y que toda esa cosa y que te lo enseñaron de chiquito, lo que sea, eso es otra cosa. ¿Listo? Pero no es una ley moral la que estás siguiendo, pero en su conducta natural, ¿listo? No dejas solo al otro. No solo cooperas, sino que no lo dejas morir. Y que los elefantes hacen eso. ¿Listo? Etcétera, etcétera. De los monos y otros se ha hecho una cantidad de estudios sobre esta protomoral. Yo le pongo proto yo, ¿ok? Como que todavía me cuesta como trabajo, ¿ok? Listo, el proto es mío, ¿listo? Dennett simplemente y Franz de Waal dirían, no hay que ser consciente de todo completamente, saber los propósitos, etcétera. En la Constitución no hay que tener derechos que ellos los conozcan y escribirlos para poder cumplirlos, pero lo hacen, ¿listo? Y que tienen que ver obviamente con razones de la comunidad. Protección que hay en los... Ok, bien, eso es cierto, pero con todo eso, aunque Dennett lo sepa, lo afirme con Jacques de Waal, esté de acuerdo en gran medida, eso no significa que no vea por otro lado que hay diferencias entre la mente humana y la mente animal. ¿Listo? De ahí no saca todas las consecuencias del excepcionalismo, que ni lo saca alguien que cree en la libertad o que sostiene la idea de libertad y dignidad humana, no se saca. Que entonces, de eso te podríamos hacer cualquier cosa con los animales, ni tampoco Daniel Dennett, que está más cerca a una hipótesis naturalista. Bien, entonces, pero al final dice que haya paz. ¿Entre qué? Entre las partes. Aquellos que dicen, ¿cuál es el miedo? En realidad hay un miedo. Que si la naturaleza, que si la mente humana, que no es esencialismo, ninguno de estos es esencialista, ni Marcus Gabriel. El esencialismo ya sí es un pasado. El esencialismo como si fuera una sustancia, una esencia humana, eso es un pasado, eso se va construyendo, son procesos que vienen de distintos lados, gran parte azarosos, no estamos aquí de otra manera, no hay una esencia, ok, listo. Ninguno de estos lo es y no recuerdo que haya filósofos contemporáneos esencialistas. Eso es una posición mía, la filosofía progresa. ¿Listo? Hay cosas que no se pueden sostener ya. ¿Ok? Listo. Pues esencialismo, la arboreidad del árbol, ese tipo de cosas, creo que hace rato que Occidente por lo menos se lo abandonó. Bien, entonces, lo que quería decir que sin ser esencialista, que hay una naturaleza humana, eso no significa, acuérdense de Derrida, tampoco es esencialista, critica el esencialismo, lo mismo que Agamben, que le molestaba que era un esencialismo humano, ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces está bien, ya está bien, no más la discusión con el esencialismo, pero eso no significa que no haya diferencias. ¿Listo? Que no haya diferencia y que no sean diferencias que se hayan producido a través de la evolución. Eso es lo que diría Daniel Dennett. Bien, pero ¿cuál es el miedo? Que si otra vez se llega a colar el excepcionalismo humano, entonces habrían todas las consecuencias éticas y políticas respecto de los animales. Bien, si las diferencias producen un excepcionalismo tal, entonces nosotros podríamos creer que tenemos cierta superioridad sobre los otros. Ese sería el miedo de los animalistas, por un lado. El otro lado es que si se equipara demasiado y que todo esto es puro producto de la teoría de la evolución, y que no somos animales, solo como unos animales que hacemos una cosa que otros no hacen, que también es la consecuencia de lo de Dennett, entonces se podría decir que no hemos admirado lo suficiente la naturaleza humana y lo que estamos es reduciéndola, que sería el hecho de que hacemos catedrales, obras de arte, etcétera, etcétera, y que ahí hay una excepcionalidad que no se puede naturalizar. Esas son las dos. Dennett dice, espérense, que haya paz, en la tesis de él. Veremos que ambos bandos tienen razón en algunas cosas y están equivocados en otras. Estamos en la mera introducción. El libro tiene una posición ahí mesurada con esto. No somos los genios divinos que a veces nos creemos. La cosa de la idea humanista del arte. Acuérdense que al final hay un programa para hacer música, ¿cierto? ¿Leyeron esa parte que es bonita? Okay, listo. Y hace música a la manera de Bach. Por eso es lo de Bach, ¿no? No solo por Bach, sino por un aparato, una máquina, un programa que hace música a la manera de Bach o de cualquier otro
gran compositor, ¿no? Entonces, y se acuerdan que Dennett estuvo en una conferencia, eso es bonito, ¿no? Les puso a escuchar 4 piezas, 2 eran de Bach y 2 eran de la máquina, al estilo Bach. Y solo 12 personas, que todos eran especialistas en Bach, pudieron reconocer las 2 de Bach. Las demás personas le atribuyeron a Bach las que eran de la máquina bachiana. Ok. Bueno, que haya paz. Él también le está quitando el peso a proceder del pensamiento, de la creatividad. Tampoco tiene una cosa genial, mágica, de nada. Ok, eso es lo que está haciendo. Bajémosle a eso. ¿Listo? Que haya paz. Veramos que ambos bandos tienen razón en algunas cosas y están equivocados en otras. No somos los genios divinos, con eso están en desacuerdo, que a veces nos creemos, pero los animales tampoco son tan inteligentes. Y sin embargo, tanto los humanos como el resto de animales están maravillosamente capacitados para enfrentarse con brillantez a los retos que les plantea un mundo siempre complejo, sino cruel. Están capacitados desde un gato, pero pues un gato no entiende que es gato, ni siquiera, no sé, una bacteria no sabe que es una bacteria. ¿Listo? Bien. Igual se maneja bien, ¿no? Seguramente nos va a sobrevivir las bacterias. Tiene mejor adaptación y todo, pero eso no significa que procese mejor información y que sus mentes sean más complejas. Listo. Nuestras mentes humanas son excepcionalmente potentes. Es para justificar su frase de potentes y versátiles. Nuestras mentes humanas son excepcionalmente potentes de maneras que solo ahora empezamos a comprender. Ni siquiera lo sabíamos también, además. Al ver cómo han llegado a ser de la manera que son. ¿Listo? ¿Bien? Esa posición intermedia, pero creo que todo el libro se mueve entre posiciones intermedias. Listo. Vamos al enemigo para poder... No, yo puedo tomar... Bueno, ustedes intervinieron, entonces yo puedo demorarme más. Listo. Sí, pucha, no vamos a... Bueno, sí, el enemigo. El enemigo es, desde hace ratos, en otros textos, el teatro cartesiano, y aquí lo llama la gravedad cartesiana. ¿Cómo la traducción? La gravedad cartesiana. Es que son 2 cosas distintas, pero tiene que ver con Descartes. La gravedad cartesiana. Pero el parte se llama, empieza el subtítulo, es la herida cartesiana. ¿La qué? La herida. La herida. Lo que pasa es que en la herida hay varias cosas. Bueno, entonces despacio. La herida tiene que ver con el dualismo cartesiano. Todo el problema fue que el examen que hizo Descartes en las meditaciones metafísicas y en parte del discurso del método tenía como punto de partida el examen de los contenidos de la conciencia. Eso se llama un examen que se hace por eso es una meditación desde la primera persona. O sea, de cuáles son los contenidos de mi conciencia, en qué creo, cuáles son las ideas, de dónde provienen, etc. No voy a ponerme ahora en eso. Pero haber partido, la idea de él es que el problema fue que haber partido y no podía hacer otra cosa porque la ciencia de la época sobre el cerebro y en fin, y acuérdense, siglo XVII, no hay darwinismo todavía, ni un escáner, ni una tomografía axial computarizada, ni una resonancia magnética, en fin. Entonces, ni Franz de Waal. Entonces, el pobre Descartes creyó que la mejor manera, y no podía hacerlo de otra manera, para examinar los contenidos de la conciencia o de la mente, era la primera persona. Pero eso tuvo consecuencias, y consecuencias gravísimas hasta nuestros días, según Daniel Dennett. Y es que estableció que la mejor manera de examinar la mente era el privilegio de la narración en primera persona. Lo que uno siente, como si uno cerrara los ojos y empezara a examinar, a meditar sobre los contenidos, ¿cierto? Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que deseamos en primera persona. Yo creo, yo pienso, todo esto es la idea de Descartes. Por eso acuérdense que podía dudar de todo, pero no podía dudar de si era verdad, si existía lo que imaginamos. Obviamente, podía dudar de si existía o no lo que sentíamos. Podía dudar si era cierto las ideas que tenemos, que entendemos, pero no podía dudar de que imaginamos, sentimos, entendemos, etcétera, etcétera. Luego no podía dudar del yo. Por eso el yo, en primera persona, era la consecuencia de haber tomado como examen de la conciencia los contenidos de la primera persona. Pues ya que se llega al yo, del yo no se puede dudar. Cogito ergo sum, yo soy, yo pienso. Yo pienso, perdón, yo soy.
Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Dice Daniel Dennett. Primero que todo, de ahí sacó la consecuencia que no podía ser, con el examen que hizo de eso, una red extensa, sino que tendría que ser una red pensante. ¿Qué cosa soy? Yo pienso, yo soy. ¿Qué cosa soy? Una cosa pensante. Pero una cosa pensante, por las características que había hecho, a las que había llegado en puro tiempo, no podían ser las mismas características de una cosa extensa. Por ejemplo, espacio, 3 dimensiones, figura, tamaño. Eso no lo tenía, la mente no tenía eso. Si tú partes de la primera persona, no te tropiezas con eso. ¿Listo? No te tropiezas con una cosa en el espacio, ni mucho menos. Entonces, ¿con qué te tropiezas? Con flujo de conciencia en el tiempo. Pero sacó la consecuencia de que cosa soy una cosa pensante, y una cosa pensante no es una cosa extensa. Entonces hay un dualismo, y ahí empezó todo el rollo. El problema es que yo puedo decidir levantar mi brazo, coger esto, entonces tiene que pegarse lo uno con lo otro. Nuestro cuerpo es una cosa extensa, pero nuestra mente es inextensa, es una cosa pensante, pero sin embargo nuestra mente tiene decisiones sobre nuestro cuerpo cuando lo levanto. Y vieron todo el problema que tiene Descartes por allá, de que tiene que pegar las dos sustancias en una parte del cerebro. Bien, eso ha sido un problema, y para Daniel Dennett el lío es que siempre que queremos examinar la mente, lo hacemos desde primera persona. Si lo haces de primera persona, gravedad cartesiana, de ahí no sales, eso es una trampa. ¿Qué quiere decir ahí con gravedad? Trampa es un obstáculo para nuestra imaginación. No podemos imaginarlo de otra manera. Sí, como un magnetismo en la primera persona, la fenomenología en primera persona, autofenomenología lo llama, es un magnetismo, algo que absorbe nuestra imaginación de modo que no podemos imaginar hacerlo de otra manera. Frente a eso, él propone heterofenomenología, y es decir, fenomenología en tercera y segunda persona, como cuando le hablamos a los demás, de nosotros mismos. Bien, incluso cuando un científico, un etólogo, o un etólogo marciano viniera a mirarnos a nosotros, cómo es que nos comportamos y todo eso, sin necesidad de tener una narración de primera persona, solo por el lenguaje que tenemos, la conducta que hacemos, lo que le decimos a los demás, etcétera, etcétera, y por hacer escáner de nuestro cerebro. Si hacemos eso, tendríamos la posibilidad metodológica, y esa es la imagen científica del mundo, de escapar de la concepción científica del mundo que propone Daniel Dennett, de escapar de la gravedad cartesiana.